En mi fiesta de compromiso, mis padres causaron un alboroto. Mi papá gritó: «Dale a tu hermano tu fondo de boda de $60.000 ahora mismo, o este compromiso se acaba». Cuando me mantuve firme y me negué, me abofeteó tan fuerte que tropecé hacia atrás. Lo miré a los ojos y dije: «Estás a punto de llevarte una sorpresa que nunca olvidarás». Y pronto, la policía entró. Mi padre se quedó petrificado, en estado de shock. ¿Por qué? Soy Alex Parker. Tengo 32 años y, en mi propia fiesta de compromiso, mi padre me abofeteó en la cara frente a 100 invitados por negarme a darle a mi irresponsable hermano todo mi fondo de boda de $60.000. Antes de contarte cómo esa bofetada llevó a un enfrentamiento corporativo increíble que le costó a mi padre toda su empresa, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Se suponía que sería la noche más feliz de mi vida. El restaurante Silver Oak estaba resplandeciente. La suave música de piano flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las risas. Mi prometida, Emma, estaba de pie a mi lado, su mano en la mía, con una sonrisa tan brillante que podría haber iluminado toda la ciudad. Habíamos trabajado muy duro para esto, para todo. Había pasado años escalando posiciones como diseñador gráfico en Horizon Creative, ahorrando cada dólar extra, planificando un futuro del que pudiera estar orgulloso, un futuro con ella. Nuestros amigos y familiares estaban todos allí. Mi padrino, Jared, ya llevaba unas copas de más, preparándose para contar alguna historia vergonzosa de nuestros días universitarios. La familia de Emma, los Chen, me habían recibido con los brazos abiertos desde el primer día. Su padre, el Dr. Chen, un hombre al que respetaba inmensamente, acababa de hacer un brindis que me hizo llorar. Incluso mi viejo mentor de la universidad, el profesor Williams, había conducido 3 horas para estar allí. La sala estaba llena de amor. Bueno, casi. En una mesa cerca del frente se sentaba mi familia, mi padre, Richard, y mi madre, Diana, con los rostros tensos y sin sonreír. Y junto a ellos, mi hermano menor, Marcus, estaba desparramado en su silla, desplazándose sin cesar por su teléfono, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Así era Marcus. Mientras yo me quedaba despierto toda la noche para ganar becas y trabajaba a tiempo parcial, él abandonaba la universidad para convertirse en un criptomillonario, un sueño que se estrelló y se quemó, llevándose consigo una buena parte del dinero de mis padres. Pero él era, y siempre había sido, el niño de oro. La noche era perfecta, hasta que mi padre se levantó. Golpeó su vaso con un tenedor, el tintineo agudo cortó la cálida charla. Una breve palabra, anunció, con una extraña sonrisa pegada a su rostro. La sala quedó en silencio. Dio unas felicitaciones breves y genéricas, sus ojos apenas se encontraron con los míos. Luego su tono cambió, se volvió frío, duro y público. También tengo un importante anuncio familiar, dijo, su voz resonando con autoridad. Después de una cuidadosa consideración, Diana y yo hemos decidido que el fondo de boda de $60.000 de Alex se le entregará a su hermano, Marcus. Un jadeo colectivo vació el aire de la habitación. Sentí la mano de Emma apretarse en la mía. Tenía que ser una broma retorcida y horrible. Papá, eso no es gracioso, dije, mi voz temblaba ligeramente. Sus ojos se entrecerraron. Esto no es una broma. Tu hermano lo necesita más que tú. Me levanté, mi silla raspó el suelo. No. Ese dinero es legalmente mío. Lo ahorré. Planeamos nuestra boda, nuestro futuro, con ese dinero. No seas tan egoísta, Alex, intervino mi madre, su voz aguda. La discusión explotó a partir de ahí. Se levantaron voces, se lanzaron palabras feas por el elegante comedor. Y entonces sucedió. Mientras me mantenía firme, mi último no colgando en el aire, mi padre dio un paso adelante. El sonido de su mano golpeando mi cara resonó como un disparo. Tropecé hacia atrás, mi mejilla ardiendo, pero el shock era más frío y profundo que cualquier dolor físico. La sala se quedó paralizada. Emma gritó mi nombre, y en ese silencio resonante, miré a mi padre directamente a los ojos. Mi voz era baja, peligrosamente tranquila. Estás a punto de llevarte una sorpresa que nunca olvidarás. Él simplemente se burló, con el pecho hinchado, un rey en su castillo.
Pero entonces, las puertas de cristal del restaurante se abrieron. 2 policías uniformados entraron, sus ojos escudriñando la sala. La sonrisa de mi padre flaqueó. Miró de la policía a mí, con un destello de confusión en sus ojos. Todavía no lo entendía. Me miró con puro desprecio, su expresión no era de soco miedo, sino de arrogante confianza, como si yo fuera el que acababa de cometer el mayor error de su vida. No tenía idea de que no solo estaba mirando a su hijo, estaba mirando al hombre que haría que todo su mundo se desmoronara. Para entender por qué un padre golpearía a su propio hijo en una habitación llena de gente, tienes que entender los años previos a esa bofetada. Tienes que entender los cimientos de nuestra familia, que no se construyeron sobre el amor, sino sobre un sistema amañado de favoritismo que nos había estado envenenando durante décadas. Retrocedamos unas horas desde ese momento, antes de los gritos y las sirenas. La noche en el Silver Oak había sido un sueño. Emma y yo habíamos entrado, y la vista de todas esas caras, de todas esas personas que realmente se preocupaban por nosotros, fue abrumadora de la mejor manera. Emma era mi roca. Nos conocimos en Horizon Creative hace 4 años. Era una estratega de marketing brillante, astuta y divertida, y conectamos al instante. No éramos solo una pareja, éramos un equipo. Pasábamos nuestros fines de semana haciendo senderismo en las montañas, dibujando diseños para la casa de nuestros sueños y haciendo planes financieros detallados en nuestro portátil, en una pequeña mesa de cocina. Estábamos construyendo una vida ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo fue ganado. Mi mejor amigo, Jared, estaba allí, ya acaparando la atención en el bar. Habíamos pasado por todo juntos desde que éramos estudiantes de primer año en la universidad. Él era quien me sacaba de la biblioteca para ir a fiestas, y yo era quien se aseguraba de que realmente estudiara para sus exámenes finales. Ahora éramos socios comerciales a tiempo parcial, asumiendo proyectos independientes juntos. Él conocía mi situación familiar mejor que nadie. Había visto los despidos casuales, el favoritismo descarado, de primera mano. ¿Listo para esto, hombre?, me había preguntado, dándome una palmada en el hombro al entrar. Será una larga noche de discursos. Mientras el tuyo dure menos de 10 minutos y no menciones el incidente de los fideos de 2012, estamos bien, bromeé. Él se había reído. Sin promesas. Luego estaban los Chen. El doctor y la señora Chen me trataron como al hijo que nunca tuvieron. El doctor Chen, un cirujano respetado, tenía un apretón de manos firme y una sonrisa cálida. Cuando le pedí su bendición para casarme con Emma, no me interrogó sobre mis finanzas o mi árbol genealógico. Simplemente dijo: Alex, he visto cómo miras a mi hija. He visto cómo ambos se apoyan mutuamente. Eso es todo lo que un padre puede pedir. Su aceptación fue un bálsamo para una herida que no siempre admitía tener. Mi mentor, el profesor Williams, también estaba allí. Él fue quien vio potencial en un chico nervioso y callado en su clase de introducción al diseño. Me ayudó a conseguir mi primera pasantía, escribió mi carta de recomendación para Horizon, y había sido una voz guía desde entonces. Verlo allí, con aspecto orgulloso, significaba el mundo para mí. Estas personas, Emma, Jared, los Chen, el profesor Williams, eran mi verdadera familia, la familia que había construido. Y luego estaba la familia en la que nací. Llegaron tarde, por supuesto. Mi padre, Richard, entró como si fuera el dueño del lugar, asintiendo bruscamente a personas que no conocía. Mi madre, Diana, lo siguió, con una sonrisa forzada en su rostro mientras escudriñaba la habitación, probablemente juzgando los arreglos florales. Y detrás de ellos iba Marcus. Para entender a Marcus, solo necesitas una historia rápida. Recuerdo un verano durante la universidad, yo trabajaba 60 horas a la semana en una cocina de restaurante calurosa y grasienta, el olor a aceite quemado pegado a mi ropa, solo para poder pagar mis libros de texto para el semestre de otoño. Una tarde, llamé a casa, exhausto, y mi mamá contestó, su voz frenética. Alex, gracias a Dios que llamaste. Es Marcus. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, pregunté, con el corazón latiendo. Está bien, dijo ella con desinterés. Es que tuvo un pequeño problema. Invirtió en esta nueva criptomoneda, dijo que era algo seguro. Bueno, lo perdió todo. Y el dinero que le dimos para el pago de su coche.
Cerré los ojos, apoyándome en la sucia pared de la cocina. ¿Cuánto, mamá? Solo unos pocos miles. Tu padre ya se encargó de eso. Pero el punto es que se siente muy deprimido. Creo que deberías llamarlo, animarlo. Recuerdo colgar el teléfono, mis manos temblaban con una rabia que no podía expresar. Tenía $112 en mi cuenta bancaria. Mi hermano acababa de quemar miles por un capricho, y yo era el que se suponía que debía hacerlo sentir mejor. Esa era la dinámica. Yo era el responsable, el autosuficiente, así que se me daba por sentado. Marcus era el encantador, el espontáneo, que era solo un código para imprudente e irresponsable, así que siempre necesitaba ser salvado. Él era el proyecto, yo solo estaba allí. Incluso mi propio tío, el hermano de mi padre, Robert, lo veía. El tío Robert era lo opuesto a mi padre. Era un contador tranquilo que me enseñó a hacer un presupuesto, a abrir mi primera cuenta de ahorros, a invertir en un simple fondo indexado. Valoraba el trabajo duro y la integridad por encima de todo. Me apartaba en las reuniones familiares. No dejes que te afecten, hijo, decía. Tú solo sigue construyendo tu propia vida. Eso es lo único que puedes controlar. Así que, de vuelta en la fiesta, cuando mi padre se levantó, toda esa historia estaba burbujeando justo debajo de la superficie. Su brindis fue corto y vacío, y luego soltó la bomba: el fondo de boda de $60.000 de Alex se le entregará a su hermano, Marcus. El silencio fue ensordecedor. Miré a Emma, su rostro pálido por el shock. Miré a Marcus, que ahora estaba levantando la vista de su teléfono, una sonrisa engreída y de superioridad extendiéndose por su rostro. Sabía que esto iba a pasar. Esto era una emboscada planeada. Papá, eso no es gracioso, logré decir, mi voz tensa. Estaba tratando de desescalar, de darle una salida, una oportunidad para decir que todo era una broma horriblemente equivocada. Esto no es una broma, repitió mi padre, su voz como el hielo. Tu hermano se casa en unos meses. Él y su prometida, Vanessa, apenas están empezando. Necesitan el dinero más que tú. Tú y Emma tienen buenos trabajos. Me levanté lentamente. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en mí. Papá, ese dinero es legalmente mío. Está a mi nombre. Me lo transfirieron el día de mi 21 cumpleaños. Lo estamos usando para nuestra boda y para un pago inicial de una casa. Mi madre intervino. No seas tan egoísta, Alex. Marcus es tu hermano. La familia debe ayudar a la familia. Siempre has tenido más. Siempre he trabajado más, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Trabajé durante la universidad. Ahorré. Planifiqué. Marcus se gastó todo su fondo en planes para hacerse rico rápidamente y en un coche deportivo. Esto no es por necesidad, es por responsabilidad. Está tratando de construir un negocio, Diana espetó, su voz subiendo a un tono agudo. ¿Qué negocio? ¿Otra estafa cripto?, le respondí. Fue entonces cuando sucedió. Mi padre, con la cara enrojecida de ira, dio 2 pasos rápidos hacia mí. Lo vi venir, pero no podía creer que realmente sucedería. No aquí. No ahora. La bofetada fue fuerte y aguda. Mi cabeza se giró hacia un lado. Por un segundo, solo hubo un zumbido en mis oídos y una sensación caliente y punzante en mi mejilla. Toda la sala pareció congelarse en un momento colectivo de incredulidad. Luego, el caos. Emma gritó mi nombre y corrió a mi lado, interponiéndose entre mi padre y yo. Jared estaba de pie, con la cara furiosa. El doctor Chen parecía horrorizado. Vi a la hermana de Emma, Olivia, levantar discretamente su teléfono, con el rostro sombrío. Estaba grabando. Fue en ese momento, mientras me enderezaba y me encontraba con la furiosa mirada de mi padre, cuando algo dentro de mí se rompió. O quizás finalmente se forjó en algo duro e inquebrantable. Los años de tragarme mi ira, de aceptar la injusticia, de intentar ser el buen hijo, todo se evaporó. Antes de que llegara la policía, mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba en la habitación, mi tío Robert se acercó rápidamente. Puso una mano en mi hombro, con el rostro grabado por la preocupación. Me apartó ligeramente de la escena.
Alex, escúchame, susurró, su voz urgente. Es tu padre. Lo que hizo estuvo mal, terriblemente mal. Pero piensa en lo que estás haciendo. No tomes una decisión con ira. Esto destrozará a la familia para siempre. ¿Estás seguro de que no hay otra forma? Miré a mi tío, un hombre al que amaba y respetaba. Vi el conflicto genuino en sus ojos. Él era de una generación en la que no se ventilaban los trapos sucios, se mantenía la paz sin importar el costo. Por una fracción de segundo, dudé. El peso de sus palabras, de la tradición, de la palabra familia, me oprimía. ¿Tenía razón? ¿Estaba a punto de detonar una bomba que nunca podría ser desactivada? Lo miré por encima del hombro hacia mi padre, que ahora discutía con un gerente del restaurante, sin mostrar remordimiento, solo indignación. Miré a mi madre, que se secaba los ojos con una servilleta, haciéndose la víctima. Miré a Marcus, que me miraba con una expresión de puro y triunfante odio, como si yo fuera quien lo había ofendido. Y luego miré a Emma, que estaba firme, sus ojos brillaban con fuego protector, lista para ir a la guerra por mí. La elección se hizo clara. Mi vieja familia era un barco que se hundía, agobiado por el ego y la prepotencia. Mi nueva familia estaba justo delante de mí. Me volví hacia mi tío. Te lo agradezco, tío Robert, pero ellos destrozaron esta familia hace mucho tiempo. Simplemente me niego a hundirme con ellos. Cuando el oficial de policía, un hombre tranquilo y profesional llamado oficial Rodríguez, se me acercó y me preguntó qué había pasado, mi voz fue firme. Le conté todo. El camarero que había llamado al 911 dio su declaración. Olivia ofreció su evidencia en vídeo. El oficial Rodríguez se volvió hacia mí. Señor, su padre afirma que esto es solo una disputa familiar. Depende de usted. ¿Quiere presentar cargos? Cada fibra de mi ser, cada lección sobre mantener la paz, me gritaba que dijera que no, que lo dejara ir, que simplemente me fuera. Pero pensé en los años de ser el segundo mejor. Pensé en la crueldad casual. Pensé en el futuro con Emma que acababan de intentar sabotear. Me encontré con la mirada del oficial. Sí, dije, mi voz clara y fuerte. Sí, quiero. Esa palabra fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe en mi pasado. En ese momento, no me di cuenta de que también era el sonido del comienzo de una guerra. En el momento en que las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de mi padre, una extraña y surrealista calma descendió sobre la escena. El bullicioso y elegante restaurante se transformó en un escenario silencioso. Mi padre, Richard Parker, un hombre que construyó toda su identidad sobre el control y la imagen pública, estaba siendo escoltado fuera de la fiesta de compromiso de su hijo por la policía. No parecía asustado ni arrepentido, parecía indignado. Mientras lo llevaban más allá de nuestra mesa, sus ojos se fijaron en los míos, y la mirada que me dio no era la de un padre avergonzado, sino la de un rey traicionado. Era una mirada que prometía retribución. Mi madre lo siguió, una tormenta de sollozos dramáticos y acusaciones. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre?, gimió, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Marcus simplemente se quedó allí, con los puños apretados, su rostro una máscara de puro odio. Me miró como si yo fuera una serpiente que había encontrado en su cama. En su mente, la humillación pública de mi padre era totalmente culpa mía. Mi negativa a ser un felpudo era el crimen supremo. La fiesta, por supuesto, había terminado. La gente se fue en olas silenciosas y torpes, sin saber qué decir. Los Chen fueron increíbles. El doctor Chen me puso una mano firme en el hombro. Estamos contigo, Alex, al 100%. No lo dudes ni un segundo. El profesor Williams simplemente me asintió, con una mirada de aprobación sombría en sus ojos. Jared se quedó para ayudarnos a tratar con la gerencia del restaurante, suavizando las cosas con su fácil encanto, incluso en medio de una crisis. ¿Y Emma? Nunca se separó de mi lado. Fue mi ancla en el caos que se arremolinaba. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, la adrenalina finalmente desapareció, y todo el peso de lo que había hecho se desplomó. El apartamento se sentía demasiado silencioso. Las tarjetas de felicitación y los regalos sobre la mesa parecían burlarse de nosotros.
Me hundí en el sofá, me puse la cabeza entre las manos, y por primera vez, la fuerza que había mostrado en el restaurante se desmoronó. Emma, ¿qué acabo de hacer? Mi voz estaba amortiguada por mis manos. Es mi padre. Hice arrestar a mi propio padre. Ella se acercó y se sentó a mi lado, envolviéndome con sus brazos. No ofreció frases hechas, simplemente me abrazó. No paro de reproducirlo en mi cabeza, susurré, con la garganta apretada. ¿Había otra forma? ¿Podría haberme ido? El tío Robert me dijo que estaba destrozando a la familia. Emma se apartó y me hizo mirarla. Sus ojos eran fieros. Alex, escúchame. Tú no hiciste esto. Una familia no es un pacto suicida donde una persona tiene que prenderse fuego para mantener a todos los demás calientes. Te han estado lastimando durante años. Esta noche, lo hicieron en público, y finalmente dijiste basta. Tú no tiraste el primer puñetazo, Alex. Simplemente decidiste no ser noqueado. Sus palabras atravesaron la niebla de la culpa y la duda. Ella tenía razón. Esto no era solo por el dinero, era por la bofetada. La bofetada era un mensaje: eres nuestra propiedad, y podemos hacer lo que queramos contigo. Mi decisión de presentar cargos fue mi mensaje de vuelta: no, no pueden. Pero había subestimado severamente la capacidad de represalia de mi familia. Pensé que el arresto sería una llamada de atención, un momento de claridad horrible para ellos. Estaba equivocado. Fue una declaración de guerra, y estaban a punto de lanzar su primera contraofensiva. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada en el trabajo. Era de mi jefe, David. Él era el director de nuestro departamento en Horizon Creative, un tipo decente y apegado a las reglas. Su voz sonaba incómoda. Alex, ¿puedes pasarte por mi oficina un minuto? Entré y cerró la puerta detrás de mí, lo que nunca era una buena señal. Sostenía un sobre grueso y de aspecto profesional. Recibí esta carta hoy, dijo, evitando mis ojos. Es de un abogado que representa a tu padre. Se me heló la sangre. ¿Qué es? Lo empujó por el escritorio. Lo cogí. Tenía el membrete de un bufete de abogados de alto costo. Empecé a leer, y se me cayó el estómago. No era una demanda exigiendo los $60.000. Era mucho más insidiosa, mucho más brillante en su crueldad. Era una queja formal dirigida a la dirección de Horizon Creative. La carta era una obra maestra de narrativas retorcidas, me pintaba como un hijo inestable, agresivo y vengativo. Mencionaba la confrontación pública y encuadraba mi decisión de llamar a la policía no como una respuesta a un asalto, sino como un acto calculado de abuso de ancianos y difamación pública diseñado para humillar a mi padre. Implicaba sutilmente que mi comportamiento errático y mi mal juicio en asuntos personales me convertían en un riesgo potencial en un entorno profesional que valoraba la estabilidad y el trabajo en equipo. Estaban atacando mi sustento. Estaban tratando de envenenar el pozo, de hacerme inempleable. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. Todo esto son mentiras. David suspiró. Sé que parece así, Alex. Y para que conste, tu trabajo aquí siempre ha sido excelente. Pero tienes que entender nuestra posición. Tenemos clientes. Tenemos una imagen corporativa que mantener. Una situación como esta es complicada. Solo ten cuidado. El mensaje era claro: estás en la cuerda floja. La carta era solo el comienzo. El siguiente frente en su guerra fueron las redes sociales. Marcus y su prometida, Vanessa, lanzaron una campaña de difamación a gran escala. Publicaron estados vagos pero dañinos sobre la traición familiar y el dolor de ser apuñalado por la espalda por aquellos en quienes deberías poder confiar. No usaron mi nombre, pero todos en nuestro círculo sabían de quién hablaban. Luego empeoró. Una prima con la que no había hablado en años me llamó, su voz goteando con simpatía mal colocada. Alex, siento mucho oír que Emma te engañó y que la boda se ha cancelado. Tu madre me lo dijo. Si necesitas algo, házmelo saber. Me quedé mudo. ¿Qué? Eso no es verdad. Todavía nos vamos a casar. Pero la mentira ya estaba circulando. Alguien,
Probablemente Marcus había creado correos electrónicos falsos, haciéndose pasar por mí, y los había enviado a parientes lejanos y viejos amigos de la familia, anunciando que la boda se cancelaba debido a la infidelidad de Emma. Incluso circularon una foto de Emma mal retocada con Photoshop, con un tipo cualquiera, tratando de hacer que pareciera que estaba en una cita. Fue un intento vil y desesperado de aislarnos, de volver nuestro propio sistema de apoyo en nuestra contra. La presión comenzó a aumentar en el trabajo. La gente susurraba. Sentía sus ojos sobre mí en el pasillo. Un proyecto importante que se suponía que yo debía liderar fue reasignado discretamente a un colega. Emma también se estaba estresando. Sus propios padres, aunque me apoyaban, empezaban a preocuparse. Llamadas de sus amigos. El veneno se estaba extendiendo. Esta era su estrategia, no podían vencerme legalmente con el dinero, así que estaban tratando de quebrarme psicológicamente. Querían hacerme la vida tan miserable que abandonaría los cargos contra mi padre, solo para que todo se detuviera. Una noche, estaba sentado frente a mi computadora, mirando otro comentario de odio en la página de Facebook de Marcus, sintiéndome completamente indefenso. Jared se acercó con un paquete de 6 cervezas y vio la expresión de mi cara. No dejes que ganen, hombre, dijo, su voz firme. Esto es lo que quieren. Quieren que te sientas solo y abrumado. Está funcionando, admití, mi voz débil. Están atacando a Emma. Están atacando mi trabajo. ¿Qué se supone que debo hacer? Jared arrastró una silla. Su expresión se volvió seria. No nos abrumamos. Nos volvemos inteligentes. ¿Ese correo electrónico falso? Hay formas de rastrearlo. No es fácil, pero es posible. Mi primo trabaja en seguridad informática. Déjame hacer una llamada. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó dentro de mí. Durante semanas, había estado a la defensiva, solo reaccionando a sus ataques. Ahora, por primera vez, vi un camino para defenderme. Ya no se trataba solo de protegerme a mí mismo. Habían involucrado a Emma en esto. Habían amenazado nuestro futuro. Mi desesperación comenzó a transformarse en una resolución fría y dura. ¿Querían una guerra? Bien. Estaban a punto de conseguirla. Pero no iba a lucharla en sus términos, con mentiras y dramas. Iba a lucharla con lo único que nunca vieron venir, la verdad fría y dura. La decisión de contraatacar fue como un interruptor que se encendió en mi cerebro. El miedo y la impotencia que me habían estado carcomiendo durante semanas fueron reemplazados por una ira aguda y focalizada. No era una ira caliente e imprudente como la de mi padre, sino una ira fría y metódica. Me habían acorralado. Ahora iba a abrirme camino a mordiscos. Jared cumplió su palabra. Su primo, un genio de la tecnología, nos dio algunas pistas. No fue tan simple como hacer clic en un botón. Nos advirtió. Rastrear un correo electrónico falsificado, diseñado para ocultar su origen, era una pesadilla. Pero Marcus, a pesar de toda su astucia, era perezoso. No era un maestro hacker. Era solo un mocoso mimado con una conexión a Internet. Probablemente había cometido errores. Así que empezamos a trabajar duro. Pasábamos nuestras noches no planeando nuestra boda, sino revisando encabezados de correos electrónicos, aprendiendo sobre direcciones IP y registros de servidores. Era un trabajo tedioso y frustrante. Emma nos traía café, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Era nuestra investigadora, buscando en las redes sociales de Marcus, cotejando horas y fechas de sus publicaciones con las marcas de tiempo de los correos electrónicos falsos. Al mismo tiempo, sabía que necesitábamos ayuda legal, pero no podíamos permitirnos el tipo de abogados de alto precio que mi padre tenía contratados. El dinero de los proyectos independientes que Jared y yo ganábamos se suponía que era para nuestro negocio, no para defendernos de mi familia. Entonces Jared tuvo otra idea. ¿Te acuerdas de Tanya?, preguntó una noche, echándose hacia atrás del brillo de la pantalla del portátil. ¿Tanya de nuestra clase de economía? Fue a la facultad de Derecho. La última vez que supe, estaba trabajando como paralegal en una pequeña firma en el centro. La recordaba. Era inteligente, callada e increíblemente aguda. No éramos amigos cercanos, pero habíamos estado juntos en un grupo de estudio.
Era una posibilidad remota, pero era mejor que nada. La encontré en LinkedIn y le envié un mensaje, explicándole la situación y preguntándole si podía ofrecernos algún consejo. Para mi sorpresa, respondió en 1 hora. Acordó reunirse con nosotros para tomar un café. Tanya no era una socia poderosa. Era joven, ambiciosa y odiaba a los acosadores. Cuando le contamos toda la historia, la bofetada, el arresto, la carta de queja a mi trabajo, la campaña de desprestigio, sus ojos se endurecieron. ¿Lo que están haciendo? Es una táctica clásica de acoso y difamación, dijo, su voz clara y profesional. Está diseñada para infligir el máximo estrés emocional y profesional para obligarte a retirar el cargo principal de agresión. Probablemente piensen que te quedarás sin dinero o energía antes que ellos. Aceptó ayudarnos por una fracción del costo normal, trabajando en nuestro caso después de su horario habitual. Piénsalo como un proyecto personal, había dicho con una pequeña y sombría sonrisa. Con Tanya guiándonos, nuestros esfuerzos se volvieron más enfocados. El objetivo era construir una montaña innegable de pruebas. Documentamos todo, cada publicación en redes sociales, cada mensaje de texto de un familiar confundido. Conseguimos declaraciones juradas de amigos que habían recibido los correos electrónicos falsos. Y comenzamos a indagar en lo único de lo que mi familia nunca quiso hablar, el dinero. Pasamos horas en mi banco, obteniendo extractos oficiales del fondo de la boda, mostrando su origen y la transferencia legal en mi 21 cumpleaños. Luego hicimos lo mismo con Marcus. Con un poco de ayuda del tío Robert, quien se sentía culpable por su falta inicial de apoyo y ahora quería ayudar, logramos reconstruir una línea de tiempo financiera. Era condenatorio. Encontramos pruebas de los miles de dólares que mis padres le habían dado a Marcus, dinero que fue directamente a intercambios de criptomonedas fallidos y pagos por un coche deportivo ridículamente caro que no podía permitirse. El contraste era marcado, mi cuenta de ahorros mostraba años de depósitos constantes y disciplinados, la suya mostraba un historial de inyecciones masivas de efectivo seguidas de gastos imprudentes e inmediatos. Luego tuvimos nuestro gran avance. Después de una semana de callejones sin salida, Jared lo encontró, un error. Marcus había usado una red wifi pública en una cafetería para enviar uno de los correos electrónicos falsos, pero su teléfono se había conectado momentáneamente a su cuenta personal en la nube, dejando una miga de pan digital. Era el vínculo que necesitábamos. Ahora podíamos vincular definitivamente la cuenta de correo electrónico a una cuenta propiedad de Marcus Parker. No era suficiente para condenarlo por un crimen, pero como explicó Tanya, era más que suficiente para nuestros propósitos. Mientras recopilábamos todo esto, una información que había guardado en el fondo de mi mente de repente se volvió relevante. Recordé una conversación de hacía meses, antes de que todo esto explotara. Mi padre se había jactado en una cena familiar de un enorme cliente potencial que podría cambiarlo todo para su negocio de consultoría, que estaba en dificultades. Richard Parker Consulting llevaba años perdiendo clientes, y él estaba depositando todas sus esperanzas en conseguir un contrato masivo con una empresa de Fortune 500 llamada Norwind Corporation. Todo lo que les importa es la imagen, la ética, se había jactado. Solo trabajan con las mejores y más estables firmas. Este acuerdo nos pondrá de nuevo en el mapa. Un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan peligroso y audaz. Emma, con su astucia en marketing, investigó a fondo Norwind. Su director ejecutivo, un hombre llamado Michael Davenport, era un titán corporativo muy conocido que era un defensor público de la ética empresarial y la responsabilidad corporativa. Había escrito artículos al respecto, dado discursos sobre ello. Toda su marca se basaba en la integridad. Mi padre estaba tratando de arruinar mi reputación para salvar la suya. Estaba usando mentiras para pintarme como inestable. ¿Qué pasaría si yo usara la verdad para mostrarle a Norwind quién era realmente su socio potencial? Lo discutí con Emma y Tanya. Era un riesgo enorme. Podría ser visto como un acto mezquino de venganza y podría salir espectacularmente mal. Pero Tanya lo enmarcó de manera diferente. No lo estás atacando, aconsejó. Te estás protegiendo a ti mismo. Él envió una carta a tu empleador cuestionando tu estabilidad. Tienes todo el derecho a asegurarte de que tus posibles socios comerciales tengan una imagen completa y precisa de la situación. No es difamación si es verdad. Así que lo armamos todo, un paquete de información tranquilo, profesional y absolutamente devastador.
Incluía un resumen de los eventos, el informe policial del asalto, copias de las publicaciones de la campaña de desprestigio, la evidencia que vinculaba los correos electrónicos falsos a Marcus, los registros financieros contrastantes y, por supuesto, el vídeo de la bofetada, cortesía de la hermana de Emma. No lo enviamos con una carta enojada. Tanya redactó una carta de presentación fría y distante. Simplemente decía que, como profesional que también operaba en la ciudad, sentía que era mi deber ético proporcionar esta información para su conocimiento de la situación, para asegurar que pudieran tomar una decisión completamente informada sobre sus asociaciones comerciales. Era ayudo corporativo. Estaba usando el propio lenguaje de mi padre, su propio mundo, en su contra. Enviamos el paquete por mensajería a la oficina de Michael Davenport, director ejecutivo de Norwind Corporation. Mientras la confirmación de entrega sonaba en mi teléfono, sentí una extraña mezcla de terror y euforia. Acababa de lanzar los dados. No tenía idea si el CEO lo leería, o si simplemente lo tiraría a la basura como los desvaríos de un hijo descontento. Todo lo que sabía era que la batalla ya no se libraba en el tribunal de la opinión pública o en los pasillos silenciosos de la oficina. Había llevado la lucha directamente al corazón del mundo de mi padre. Ya no estaba en el ojo de la tormenta, yo era la tormenta. Las semanas después de que enviamos el paquete a Norwind fueron las más tranquilas y también las más estresantes de mi vida. Se sentía como contener la respiración bajo el agua, esperando ver si saldrías a la superficie o si tus pulmones estallarían. No escuchamos nada. No hubo ninguna llamada telefónica enojada de mi padre, ni nuevos ataques de Marcus. El silencio era inquietante. Nos enfocamos en los planes de la boda, tratando de recuperar algo de normalidad. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿qué estaba pasando tras bambalinas? La respuesta llegó en forma de un sobre grueso y de color crema. Era una invitación a la gala anual de agradecimiento al cliente de Richard Parker Consulting. Era el evento más grande del año de mi padre, un encuentro para impresionar a los clientes y proyectar una imagen de éxito, incluso cuando ese éxito estaba fallando. Normalmente, una invitación así iría directamente a la basura. Pero esta era diferente. Emma y yo no fuimos invitados por mi padre. La invitación provino de uno de los proveedores de Horizon Creative, una empresa de impresión que trabajaba tanto para nuestra firma como para la de mi padre. Teníamos una razón legítima para estar allí. Es una trampa, dije al instante, tirándola sobre la encimera. Oh, dijo Emma, recogiéndola, sus ojos brillando con una luz estratégica, es una oportunidad. Es el escenario perfecto. Ella tenía razón. Esto no era solo una fiesta, era todo el mundo de mi padre, todos sus clientes y contactos profesionales reunidos en una misma sala. Era la guarida del león, y estábamos a punto de entrar en ella. La noche de la gala, sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Me paré frente al espejo, ajustándome la corbata. Emma se acercó y se paró detrás de mí, sus manos en mis hombros. Pase lo que pase ahí dentro, lo enfrentamos juntos, dijo, su reflejo encontrándose con el mío. Entramos con la cabeza en alto, y salimos de la misma manera, pase lo que pase. Respiré hondo. Cabeza en alto, pase lo que pase. El salón de baile del hotel del centro rezumaba una elegancia forzada. Un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina. Los camareros circulaban con bandejas de champán. Vi a mi padre al otro lado de la sala, presidiendo la reunión, riendo una carcajada fuerte y segura que no llegaba a sus ojos. Se veía más delgado de lo que recordaba, las líneas de estrés más profundas alrededor de su boca. Mi madre estaba a su lado, con un vestido brillante, su sonrisa frágil. Marcus también estaba allí, con aire engreído, ya en su tercera copa de champán. Durante la primera hora, hicimos nuestro papel. Trabajamos. Hablamos con nuestro proveedor que nos invitó. Charlamos con otras personas que conocíamos de la industria. Sentía los ojos de mi padre sobre mí. No se nos había acercado. Estaba observando, esperando. El aire estaba denso con una tensión tácita. Luego comenzó el evento principal. Mi padre subió al escenario para dar su discurso de apertura. Se paró en el podio, disfrutando de los aplausos. Comenzó con las usuales frases corporativas, pero luego su discurso tomó un giro personal. Empezó a hablar de resiliencia, de enfrentar desafíos inesperados. En los negocios, como en la vida,
dijo, su voz adquiriendo un tono sombrío, a veces uno se enfrenta a la traición desde los lugares más inesperados. Uno se enfrenta a los celos y la incomprensión de una generación más joven que no aprecia los sacrificios que se hicieron por ellos. Estaba hablando de mí. En una sala llena de sus colegas profesionales, se estaba pintando a sí mismo como el patriarca sabio y herido, y a mí como el hijo ingrato y villano. Mis puños se apretaron debajo de la mesa. Podía sentir la sangre latiendo en mis oídos. Estaba a punto de lanzar otra frase sobre los valores familiares cuando un hombre de la mesa principal se puso de pie. Era alto, con el cabello plateado y un aire de autoridad absoluta. Lo reconocí al instante por las fotos que Emma me había mostrado. Era Michael Davenport, el CEO de Norwind Corporation. La sala quedó en silencio. Interrumpir el discurso del anfitrión era una gran falta de etiqueta. La voz de Davenport era tranquila, pero atravesó la sala como una navaja. Richard, perdona que te interrumpa, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Pero tu mención de valores y traición me ha impulsado a hacer un anuncio. La sonrisa de mi padre se congeló en su rostro. Parecía completamente desconcertado. Davenport continuó, su mirada recorriendo la sala. Norwind Corporation se enorgullece de asociarse con empresas que demuestran los más altos niveles de integridad, tanto profesional como personalmente. Después de una revisión exhaustiva de información muy preocupante que ha salido a la luz recientemente, hemos decidido terminar nuestras posibles discusiones de asociación con Richard Parker Consulting, con efecto inmediato. Una ola de jadeos y murmullos recorrió el salón de baile. Mi padre parecía haber sido golpeado físicamente. Su cara se puso blanca. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pero Davenport no había terminado. Sus ojos escanearon la sala, y luego se posaron directamente en mí. Sin embargo, dijo, su voz resonando ligeramente, nuestro compromiso de encontrar socios con integridad en esta ciudad permanece, por lo que me complace anunciar que acabamos de firmar un contrato importante y a largo plazo con una firma joven y dinámica que nos ha impresionado con su talento y su inquebrantable compromiso con la ética profesional. Levantó su copa. Así que, si por favor se unen a mí para felicitar a Alex Parker y a su equipo en Horizon Creative. El sonido en la sala fue un rugido de confusión y shock. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Se sintió como si un foco de luz se hubiera estrellado sobre nuestra mesa. Emma me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que mis huesos se romperían. Me puse de pie, mis piernas se sentían inestables. En ese momento, todo encajó. Esto era el jaque mate. Caminé desde mi mesa hacia el escenario, hacia mi padre, que todavía estaba de pie en el podio, luciendo completamente destrozado. Todo su imperio, toda su fachada de poder y prestigio, había sido desmantelado en menos de 60 segundos. Al pasar a su lado, me incliné, mi voz un susurro bajo que solo él podía escuchar. Me enseñaste que en los negocios, la reputación lo es todo, dije. Solo estaba aplicando la lección. No esperé una respuesta. Pasé junto a él hacia Michael Davenport y le estreché la mano. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso del mundo de mi padre desmoronándose detrás de mí. El sonido era ensordecedor. La gala terminó en un borroso caos de susurros y miradas de reojo. No nos quedamos mucho tiempo. Después de estrechar la mano del señor Davenport y aceptar sus felicitaciones públicas con un aplomo que no sabía que poseía, nos retiramos discretamente. La imagen del rostro de mi padre, ceniciento, demacrado, la máscara del patriarca poderoso completamente rota, quedó grabada en mi mente. El viaje a casa fue silencioso. Ambos estábamos procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. No fue solo una victoria, fue una reivindicación pública a una escala que nunca había imaginado. Mi padre no solo había perdido un contrato, había perdido su reputación, la misma moneda que valoraba por encima de todo. En el mundo que él había construido, ahora era un paria. Cuando regresamos a nuestro apartamento, Emma y yo nos quedamos un momento en la sala de estar. Luego, una risa escapó de mis labios. Comenzó pequeña, luego se convirtió en un rugido catártico y completo. Emma se unió, y nos quedamos allí riendo hasta que las lágrimas corrieron por nuestras caras.
Fue la risa del alivio, de la incredulidad, de una válvula de presión que finalmente se había liberado después de meses de estar apretada hasta el punto de ruptura. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Las noticias corren rápido en la comunidad empresarial. La historia de la humillación pública de Richard Parker Consulting en su propia gala, junto con el éxito inmediato de Horizon Creative, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Los clientes restantes de mi padre comenzaron a retirarse, no queriendo ser asociados con el escándalo. 2 meses después, llegó el día de nuestra boda, y fue todo lo que la fiesta de compromiso no fue. Fue perfecta. La celebramos al aire libre, en un hermoso jardín botánico, rodeados de un grupo más pequeño e íntimo de personas, las personas que nos habían apoyado a través del fuego, nuestra verdadera familia. Hubo seguridad, por supuesto. Habíamos contratado un equipo discreto por si acaso. Pero el día fue tranquilo. No hubo arrebatos, ni enfrentamientos dramáticos. Marcus y mis padres no se veían por ninguna parte. Fue como si una nube tóxica finalmente se hubiera disipado, permitiendo que el sol brillara. Durante la recepción, mi tío Robert, con quien no había hablado mucho desde la fiesta de compromiso, se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de un respeto triste y silencioso. Me dio un abrazo. Me equivoqué, Alex, susurró, su voz cargada de emoción. Estaba tan concentrado en evitar que la familia se rompiera, que no vi que ya estaba rota. Tú. Hiciste lo correcto. Te defendiste. Estoy orgulloso de ti, hijo. Escuchar esas palabras de él, del hombre que representaba los valores tradicionales que me había visto obligado a desafiar, se sintió como la pieza final de la curación que encajaba. Los discursos de Jared y el Dr. Chen no fueron solo los brindis de boda habituales, fueron tributos a la resiliencia, a la integridad, al poder de construir una vida basada en el respeto mutuo. Todo el día se sintió menos como una boda y más como una celebración de supervivencia y victoria. Unas semanas después de nuestra luna de miel, Emma y yo cerramos el trato para nuestro primer apartamento. No era una mansión. Era un encantador lugar de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Los $60.000, el dinero que había sido el catalizador de toda esta guerra, se destinaron al pago inicial. La primera noche que pasamos allí, rodeados de cajas de mudanza, pedimos pizza y la comimos en el suelo. Sostenía las nuevas llaves en mi mano, sintiendo el fresco peso del metal. Esto era real. Esto era nuestro. Lo habíamos construido, no con dinero heredado ni dádivas, sino con nuestro propio esfuerzo y con el coraje de luchar por lo que era correcto. El dinero era solo un símbolo. El verdadero premio era la libertad de girar nuestra propia llave en nuestra propia cerradura, de construir un santuario a salvo de la toxicidad del pasado. La confirmación final de la caída de mi padre llegó no con un estruendo, sino con un correo electrónico silencioso. Jared me reenvió un enlace al sitio web de una revista de negocios local. El titular era corto y directo: Richard Parker Consulting se declara en bancarrota bajo el capítulo 11. Leí el artículo. Todo estaba allí, en un lenguaje empresarial frío y estéril: crecientes deudas, pérdida de clientes clave, incapacidad para asegurar nueva financiación. No había mención del drama familiar, por supuesto, pero yo sabía la verdad. Conocía la verdadera razón de cada una de esas palabras. No sentí una oleada de triunfo o alegría. Simplemente sentí calma. Había terminado. La guerra había terminado, de verdad, finalmente. Un año puede cambiarlo todo. 12 meses después del aviso de bancarrota, el mundo se veía completamente diferente. El contrato con Northwind había sido un motor de cohete para Horizon Creative y para mi propia carrera. Emma y yo aprovechamos el impulso y corrimos con él. Sacamos nuestros ahorros, pedimos un pequeño préstamo comercial y dejamos Horizon para iniciar nuestra propia agencia, Parker Chen Design. Fue un riesgo, pero se sintió como lo más natural del mundo. Éramos un equipo en la vida, y nos convertimos en un equipo poderoso en los negocios. Ella era la mente estratégica, la brillante especialista en marketing que podía encantar a cualquier cliente. Yo era el motor creativo, traduciendo sus estrategias en potentes campañas visuales. Trabajábamos muchas horas, impulsados por el café y un sueño compartido, y funcionó. Nuestra pequeña agencia comenzó a crecer, a prosperar.
Estábamos construyendo algo que era completamente nuestro. La mejor parte de ese año, sin embargo, no tuvo nada que ver con los negocios. 8 meses después de nuestra boda, nació nuestra hija, Lily. Sostenerla por primera vez, este ser humano diminuto y perfecto, recalibró todo mi universo. Toda la ira, toda la amargura que había sentido hacia mi padre, todo pareció desvanecerse. No desapareció, pero perdió su poder. Fue reemplazada por una necesidad abrumadora y feroz de proteger esta nueva vida, de darle el tipo de amor y seguridad que nunca tuve. No había sabido nada de mis padres o de mi hermano desde la gala. Fue una ruptura limpia. Les envié un anuncio formal de nacimiento, más por un persistente sentido del deber que por otra cosa. Pero no esperaba una respuesta, y no la obtuve. Su silencio fue un regalo. Entonces, una tarde lluviosa de martes, alguien llamó a la puerta de nuestra pequeña oficina. Abrí, y se me cortó la respiración. Era mi madre. No la había visto en más de un año. Parecía disminuida. La ropa cara le quedaba holgada en su frágil figura. La mirada orgullosa y desafiante en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. Las líneas en su rostro contaban una historia de estrés y derrota. Diana, dije. Se sintió extraño usar su nombre de pila. Mamá ya no encajaba. Alex, ¿puedo pasar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Dudé, luego me aparté. Entró en nuestro espacio de oficina luminoso y moderno, mirando los tableros de guión en las paredes, los premios que habíamos empezado a ganar, como si hubiera entrado en un país extranjero. Nos sentamos en nuestra pequeña área de reuniones. No me miraba a los ojos. Durante mucho tiempo, solo retorció la correa de su bolso viejo y gastado. Supongo que te preguntas por qué estoy aquí, dijo finalmente. Se me había pasado por la cabeza, respondí, mi tono neutro. Estaba construyendo una pared a mi alrededor, ladrillo a ladrillo. No dejaría que encontrara una grieta. Dio un respiro tembloroso. Pensé que iba a disculparse. Pensé que este era el momento de remordimiento, la confesión que una vez había anhelado. Me equivoqué de nuevo. Estamos en problemas, Alex, dijo, con la voz quebrada. Tu padre no ha sido el mismo. No sale mucho de casa. La bancarrota lo destrozó. Vamos a perder la casa. El aviso de ejecución hipotecaria llegó la semana pasada. Finalmente me miró, sus ojos nadando en lágrimas desesperadas. No tenemos a dónde ir. Estoy aquí para pedirte, para rogarte, en realidad. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos dinero. Me quedé mirándola fijamente. Después de todo, después de la humillación pública, las mentiras, el ataque a mi carrera, la completa falta de remordimiento, ella estaba allí pidiendo ayuda. La descarada y asombrosa audacia de eso casi me hizo reír. Pero al mirarla, a la cáscara vacía de la mujer que solía ser, todo lo que sentí fue una profunda lástima. Este fue el momento de mi prueba final. El viejo Alex, el que anhelaba la aprobación de sus padres, podría haber cedido. Podría haber visto esto como una oportunidad para finalmente ser el héroe, el salvador. Pero ya no era esa persona. Me levanté y me dirigí a mi escritorio. Saqué un bolígrafo y escribí 2 cosas en un papel. Volví y se lo deslicé por la mesa. Ella lo miró, confundida. No te daré dinero, dije, mi voz tranquila pero firme. Darte dinero sería como poner una tirita en una herida de bala. No tienes un problema de dinero, tienes un problema de orgullo, de responsabilidad. El primer nombre en esa lista es un asesor financiero. Es el mejor. Ayuda a personas en tu situación a reestructurar sus vidas. El segundo nombre es un terapeuta familiar, uno muy bueno. Me incliné ligeramente. No dejaré que tú y papá terminen en la calle. Pagaré las primeras 5 sesiones con ambos. Esa es la ayuda que te ofrezco. Es la única ayuda que realmente cambiará algo. ¿El resto? El resto depende de ti. Ella miró el trozo de papel, luego a mí, sus ojos muy abiertos con una mezcla de incredulidad y un destello de algo más, quizás, por primera vez, una pizca de comprensión. Había venido buscando un cheque. Yo le había dado un salvavidas,
pero era uno al que ella debía estar dispuesta a aferrarse por sí misma. Tomó el papel, lo dobló con manos temblorosas y lo guardó en su bolso. Se levantó, murmuró un agradecimiento y salió de mi oficina y de mi vida sin decir una palabra más. No sabía si alguna vez usaría esos números, pero no importaba. Había hecho lo correcto, a mi manera. Había ofrecido un camino hacia la reconstrucción, no solo un parche para las ruinas. Finalmente había establecido un límite, no de ira, sino de salud, y al hacerlo, me sentí verdadera y completamente libre. Han pasado algunos años desde esa última reunión con mi madre. Nuestra agencia, Parker Chen Design, se ha convertido en una de las firmas creativas más respetadas de la ciudad. La vida es buena. Es ajetreada, es caótica, pero es una vida que Emma y yo construimos juntos, a nuestra manera, desde cero. Lily tiene 4 años ahora, un torbellino de risas y preguntas interminables. A veces, cuando la veo jugar en el patio trasero de la casa que finalmente compramos el año pasado, mi mente se remonta a esa noche en el Silver Oak. Se siente como una escena de la vida de otra persona. La ira y el dolor se han desvanecido, pulidos por el tiempo hasta convertirse en una lección suave y dura que llevo conmigo todos los días. Aprendí que los $60.000 nunca fueron realmente sobre el dinero. Se trataba de control. Se trataba de respeto. Era el precio de mi propia autoestima, y decidí, finalmente, que no estaba en venta. Aprendí que la familia no se trata solo de la sangre que compartes. Se trata de las personas que te apoyan, las que están a tu lado cuando estás deprimido, que celebran tus victorias como si fueran las suyas, que respetan tus límites y que te aman por quien eres, no por quien quieren que seas. Mi familia es Emma, Lily, Jared, los Chen. Son la arquitectura de mi vida. Mi padre y yo nunca hemos vuelto a hablar. Me enteré por otros que él y mi madre vendieron la casa grande y se mudaron a un pequeño condominio al otro lado de la ciudad. No sé si alguna vez usaron los números que les di. Espero que sí. Espero que hayan encontrado algo de paz. Pero su viaje es suyo. No puedo recorrerlo por ellos. Marcus envía un correo electrónico enojado y divagante cada año o algo así, generalmente durante las vacaciones, culpándome de sus problemas. Los elimino sin leerlos. Es un fantasma de un pasado que ya no habito. La lección más importante, la que quiero enseñar a mi hija, es simple: defenderse no es egoísta. No es cruel. Es un acto de supervivencia. Es la forma en que le enseñas al mundo cómo tratarte. Es la forma en que construyes una vida de paz, no una vida de desesperación silenciosa. Tus límites son lo que protege el jardín de tu propia felicidad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo, e incluso por los demás, es construir una valla fuerte. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que establecer un límite claro, incluso con personas a las que amabas? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno. Y si quieres escuchar más historias, por favor, considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Realmente ayuda.